Siguiente comunicación a cargo de, bueno, desde la Universidad de Almería. Efectos de un protocolo de ejercicio de posactivación, de potenciación posactivación con arrastre sobre el rendimiento en sprint en jugadores profesionales de fútbol. A cargo de Sánchez López. Sergio. Sergio, gracias. Bueno, pues como ha dicho, mi nombre es Sergio Sánchez, vengo de la Universidad de Almería, soy doctorando en aquella universidad y formo parte del grupo Sport Research Group. Y junto a mi director y un compañero hemos elaborado este estudio piloto que forma parte del principio de mi tesis, donde queríamos ver los efectos de un protocolo de arrastre sobre el sprint en jugadores profesionales de un filial de un equipo de segunda división. Para encuadrar un poco todo, os explico qué es la potenciación posactivación para el que no lo sepa. Se trata de aplicar un estímulo previo a una ejecución, por ejemplo, un sprint, aplicar un estímulo de entrenamiento previo, donde se abre varias ventanas una ventana de rendimiento mientras estamos ejecutando. Se provocan dos picos máximos de potenciación y fatiga en el descanso y en el tiempo de descanso posterior, justo al término de la aplicación de entrenamiento, se abre otra ventana de rendimiento que puede estar un poco por encima del rendimiento inicial. ¿Por qué se produce esto? Debido a una mayor fosforilación de las cadenas ligeras de miosina, un mayor reclutamiento de unidades motoras y una disminución del ángulo de penetración de las fibras musculares. Hay factores que determinan la respuesta a estos protocolos y son dos grandes grupos: una, las características del estímulo, volumen, intensidad y tiempo de recuperación, y otro, las características propias del individuo. En concreto, los más diferenciados son los distintos tipos de fibra, el género y los niveles de fuerza de cada sujeto. El objetivo principal fue evaluar los efectos de producción, los efectos producidos por un protocolo de arrastre sobre el sprint, y como he dicho, utilizamos una muestra de 18 futbolistas profesionales que compiten en tercera división con esas características, ¿vale?, de edad, altura y masa. La metodología del estudio fue la siguiente. Siempre se hizo en el mismo horario, porque se hicieron en esta parte. Yo voy a presentar solamente un porcentaje, pero hay varios porcentajes utilizados. Siempre se realizó en el mismo horario para evitar diferencias en las estructuras corporales, como la temperatura corporal. Se hizo un calentamiento previo de 8 minutos de carrera continua suave, 4 minutos de flexibilidad dinámica y 4 progresiones de 30 metros, que era la distancia que después iban a recorrer. Tras eso, una recuperación activa de 2 minutos andando y una medición previa del sprint. El sprint fueron 30 metros, que es la distancia total que se iban a cubrir. Dejamos 2 minutos y se dio un segundo intento de marca. Se realizó una recuperación pasiva en posición estática y de pie, para luego aplicar un protocolo de potenciación, como he dicho antes, con arrastre, con el 20% del peso corporal. El protocolo fue un 3×30 con 3 minutos de descanso, es decir, realizaban 30 metros y descansaban 3 minutos, y posteriormente se hicieron las mediciones para el post-TED. A los 15 segundos, 4, 8 y 12 minutos, en los que veríamos las respuestas del protocolo aplicado. El análisis estadístico se utilizó el SPS Statistics versión 21 y hubo dos análisis. El inferencial, donde realizamos la prueba de normalidad. Al darnos una distribución no normal se utilizaron pruebas no paramétricas, como la prueba de Friedman y la prueba de Wilkinson, para detectar diferencias, y un análisis descriptivo, donde veríamos la media más la desviación típica, y análisis de cambios individuales con la tendencia de la media. En distancia total, los efectos fueron los siguientes. Existieron diferencias significativas entre todas las medidas y entre el pre con cada una de las medidas posteriores. El tiempo de sprint aumentó, es decir, no se produjo ninguna potenciación. A los 15 segundos aumentó un 3%, a los 4 minutos un 2,29%, un 2,88% a los 8 minutos y un 3,3% a los 12 minutos, siendo el punto de máxima potenciación
negativa, digamos, o sea, el punto donde más se acercó al nivel previo, el de los 4 minutos, como suele decir la literatura. En el parcial 0,15 también existieron diferencias entre todas las mediciones y el pre con cada una de ellas, y los aumentos se produjeron: un 3,61 en el 15 segundos, 2,02 en el 4 minutos, 3,11 en el 8 minutos y 4,13 en los 12 minutos, siendo de nuevo el punto más cercano al previo el de 4 minutos. En el parcial 15-30 ocurrió algo diferente. Como se puede ver en la línea gruesa de la gráfica, es mucho más plano. También existieron diferencias significativas entre todas las medidas y el pre con cada una de ellas, pero los aumentos fueron menores: 2,22 a los 15 segundos, 2,66 a los 4, 2,56 a los 8 minutos y 2,19 a los 12. Y aquí es donde viene la diferencia. El punto de máxima más cercano al previo fue el de los 12 minutos, ¿vale? Como conclusión, obtuvimos que los efectos producidos por este protocolo de arrastre eran negativos sobre una muestra de futbolistas profesionales y que la mayor disminución de rendimiento se producía en los primeros 15 metros. Esto nos viene a decir que los protocolos no son estándares. O sea, hay artículos recientes que dicen que los protocolos se deben de individualizar a las características del deportista, y más aún cuando los niveles de fuerza son diferentes entre ellos. Dentro de este equipo, obviamente, habrá deportistas con mayor nivel de fuerza o deportistas con menor nivel de fuerza. También hay que decir que estos deportistas no habían entrenado nunca el arrastre. La literatura científica nos muestra que deportistas con poca familiarización dentro del entrenamiento de fuerza o con el ejercicio utilizado necesitarán múltiples series para potenciar con ese ejercicio, y en este caso utilizamos esa recomendación y lo que estuvimos fue el caso contrario. Quizás con una sola repetición de 30 metros con un arrastre ligero como el 20% se hubiese podido producir potenciación. Nada más, esto es todo. Espero que os haya sido de vuestro interés, y si tenéis alguna consulta podéis hacérmela. ¿Ninguna pregunta? Qué bien, así puedo preguntar yo. Mi primera pregunta, no sé si es clara, pero más o menos has explicado al final las conclusiones. La potenciación posactivación está probada, o sea, sí existe en ciertos protocolos un beneficio. Aparte de la individualización, ¿crees que el protocolo en sí puede cambiar de alguna manera para que sí exista esa potenciación posactivación? Perdón, no te he entendido. Sí, es verdad que la he hecho muy enrevesada. ¿Qué cambiaría para que qué hubieses cambiado para que se obtuvieseis resultados? Corrijo, para que obtuvieseis resultados positivos. A posteriori, una vez hecho la evaluación y analizado los resultados, uno de los fallos o cosas que cambiaría del estudio no es en parte el protocolo, sino las mediciones a posterior. Es decir, la medición de los 15 segundos, realizar un sprint máximo con un arrastre del 20% durante 30 metros, descolgarte el cinturón y continuar con otro sprint de 30 metros con tu propio peso, fisiológicamente no creo que los deportistas tuviesen tiempo suficiente de recuperar para poder desarrollar ese sprint al máximo rendimiento. Ese fue el fallo quizás más grande que pude observar en el... ¿Cuánto hubieses esperado? O sea, ¿crees que este mismo protocolo sí que puede llegar a tener un efecto positivo si se espera más tiempo? Con esa muestra, quizás no. Según mi hipótesis, no. ¿Por qué? Por el nivel de fuerza de los deportistas y por la desfamiliarización, aunque tuvo una familiarización previa con el arrastre, de ellos. Sin embargo, hay estudios que demuestran que la potenciación en el sprint no se produce con arrastres de trineo. Hay 2 o 3 estudios más similares a este pilotaje, y aparte hay estudios que demuestran que se potencia el sprint con ejercicios diferentes al arrastre. Es decir, antes en una comunicación de un póster han dicho la transferencia o la posibilidad de utilizar
un ejercicio del mismo vector de fuerza que el ejercicio posterior o el ejercicio de competición. Y en este caso hay literatura que dice totalmente lo contrario. O sea, utilizar un arrastre de trineo para un sprint es perjudicial a nivel de efectos agudos. Entonces, habría que dar una vuelta y yo creo que el error o el punto que más cambiaría sería ese, el de los 15 segundos, utilizando el mismo protocolo y con una muestra acorde al nivel de fuerza de los sujetos. Pues muchísimas gracias. A ti. Pues damos por finalizado.